difunde, ¿sí? Ese es el objetivo de la comunicación científica, difundir, y los destinatarios, como dijimos antes, son estudiantes, investigadores, profesionales, planificadores, profesores y por último los ciudadanos. La comunicación científica va a ser formal cuando la ciencia sea comunicada a través de artículos científicos o comunicaciones en congresos de la especialidad, ¿sí? Y va a ser informal a través de exposiciones orales o clases magistrales o los mailing que se transmiten entre investigadores, a través de las redes sociales, etc. Esa es una comunicación informal. Ahora bien, dijimos que la comunicación formal utiliza fundamentalmente como medio de transmisión del conocimiento a la revista científica. No solamente porque es el medio más idóneo, sino que además porque la revista científica es utilizada también como archivo de las nuevas investigaciones, ¿sí? Entonces, la revista científica tiene algunas características y es eficaz por determinadas razones. Por ejemplo, porque tiene un alto grado de especialización. Además, porque la revista científica tiene su calidad garantizada, ya que los artículos que se publican en la revista científica tienen lo que nosotros conocemos como la evaluación por pares, ¿sí? La revista científica siempre tiene un alto grado de seguimiento, tiene una gran difusión de la información, ¿sí? Porque es consultada por los especialistas de esa disciplina. Además, porque las revistas científicas, al ser indexadas en las bases de datos, se les puede hacer un seguimiento muy importante, ¿sí? Porque además a través de la web diseminan su información a texto completo y muchas de ellas tienen una gran difusión porque son de acceso abierto, ¿sí? Estas son las razones por las cuales la comunicación científica formal utiliza como medio preponderante la revista científica. Pero además de la revista científica tenemos algo que acompaña a los artículos científicos o a las tesis, que es el aparato crítico. El aparato crítico son todas aquellas cosas que no son el artículo propiamente dicho, pero que acompañan el documento. Las notas a pie de página, las referencias bibliográficas, las citas bibliográficas, las traducciones que se realizan en el propio documento, todas las notas críticas, todas las normas de citación cuando estas son normalizadas. Por ejemplo, las normas APA, la CMLA, la ISO 690, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, seguimos adelante. Bueno, acá justamente vemos los principales estilos de citación que se usan en el mundo científico. APA, Chicago, MLA, Harvard, IEEE, Vancouver. No vamos a hacer hincapié en ninguna de ellas. Podemos decir que de todas las nombradas, la más utilizada, por lo menos en nuestro país, son las normas APA, ¿sí? Los bibliotecarios, por otro lado, usamos, además de las normas APA, pero usamos fundamentalmente las normas ISBD y usamos también las normas ISO 690 para publicaciones impresas y 690/2 para publicaciones electrónicas. Los gestores bibliográficos no nativos en Word, que se utilizan vía web, son Mendeley, Zotero y EndNote. Hay otros, pero estos tres son los más utilizados. Bien. ¿Qué son? Tenemos acá el nombre índice de citas. Los índices de citas son instrumentos de descripción
que recogen la información bibliográfica de los autores citantes y de los autores citados. Es decir, acá hay un proceso de alguna manera como endogámico, donde tanto los autores citados como los autores citantes nos permiten conocer cuáles son los artículos más citados, ¿sí? Y de esta manera saber cuál es la bibliografía más utilizada por los investigadores. Entonces, de esa manera se conforma una red de referencias entre los autores para crear rankings de los documentos más citados. En eso consiste el índice de citas. ¿Cuáles son los índices de citas más conocidos o más utilizados? Bueno, en primer lugar, el índice de cita de la WOS, de la Web of Science, ¿sí? Está mantenida y desarrollada por Thomson Reuters. Está considerada la mayor colección de contenidos científicos disponible y accesible de forma unificada desde un portal científico en consulta. ¿Sí? Otro índice también muy utilizado es el índice de citas del Science Direct, que es una base de datos de mucha relevancia científica, que es Scopus, y está desarrollado por otro gran desarrollador que es Elsevier, ¿sí? Que es la competencia directa de Thomson Reuters. Y después tenemos índices de citas alternativos, que son índices complementarios a los ya citados. El primer índice que hay que recomendar como índice de cita alternativa es el índice H. Se llama así porque su creador se llamó, que era un argentino, Jorge Hirsch. El índice H es el número de publicaciones del investigador en relación con el número de citas que éste recibe. ¿Sí? Cuanto mayor sea el número de citas recibidas en todas las publicaciones, mayor será el índice H de cada investigador. Bien, seguimos adelante. Pasemos al próximo slider. Hablemos ahora un poco de la documentación científica en acceso abierto. La iniciativa del acceso abierto tiene como objetivo principal difundir libremente la información científica. ¿Sí? Para tal fin se han creado muchos repositorios de distintas disciplinas que son espacios virtuales donde se puede depositar libremente todo tipo de información. ¿Sí? Entonces, ya que el movimiento internacional de la iniciativa de acceso abierto se propone difundir libremente los materiales y documentos científicos de cualquier tipo, ¿sí? Y que los científicos que concurran a estos repositorios puedan elegir los autores y las instituciones, ¿sí?, que mejor le convengan. En los repositorios de acceso abierto, como ya dijimos, se pueden depositar todo tipo de artículos de publicaciones científicas, preprints, artículos finales, informes, las actas de congresos, las ponencias en los congresos, no solamente todo tipo de información, sino en muchos tipos de soporte. El protocolo OAI-PMH, que significa Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, me van a disculpar en inglés, vamos a traducirlo, es la iniciativa de archivos abiertos y es el protocolo para la cosecha de metadatos. Es un método que nos permite accesar a los repositorios digitales de acceso abierto, ¿sí? Permite recopilar, recuperar y compartir la información. Estos son los objetivos. Recopila, recupera y comparte la información. ¿Y cuáles son los componentes de este protocolo? Bueno, los componentes son un programa que recolecta, un repositorio con los contenidos estructurados, ¿sí?,
y además tiene distintas variables para la solicitud de datos, tiene repositorios con el protocolo, como ya dijimos, OAI-PMH, ¿sí? Y tiene un formato XML de respuesta. Esto es lo que concierne al protocolo, a los protocolos de acceso abierto. Nos vamos a referir ahora, y ya para ir cerrando, a la tipología documental de la fuente de información especializada. Yo les comenté que hay muchas fuentes de información especializadas y podemos dividirlas según su tipología documental. Según el nivel, esto ya lo conocemos porque es información de primero y segundo año. Las fuentes de información especializadas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Según el tipo web, hay distintas tipologías documentales. Las que son aplicaciones web, los blogs, los buscadores web, el comercio electrónico, los directorios web, los accesos abiertos, los portales, los sitios web, web sociales, wiki para la transformación de la información. Eso es según el tipo web. Según el origen, bueno, también es algo que hemos estudiado en primer y segundo año. Según el origen tenemos fuentes de información documentales, fuentes de información institucionales y fuentes de información personales, ¿sí? Volvemos atrás. Nos quedó las fuentes de información según el contenido. Y acá simplemente vamos a hacer una breve enumeración, son muchísimas, pero vamos a enumerar las más importantes. Actas de congresos, artículos científicos, artículos de divulgación, base de datos de tesis doctorales, bibliografías de bibliografías, boletines de sumarios y resúmenes, catálogos y bases de datos bibliográficas, código fuente, códigos de programación utilizados para el desarrollo de software experimentales, directorios científicos, directorios de base de datos, directorios de revistas científicas especializadas organizadas por categorías, directorios de unidades de información y documentación, directorios de editoriales de publicaciones científicas, directorios institucionales y de servicios, ensayos científicos, ePrint, o sea, documentos de investigación digital, guías temáticas, guías de obras de referencia, índices bibliográficos, índices de citas, índices de impacto, informes técnicos, investigaciones académicas, monografías científicas, nomenclaturas y especificaciones, normas y estándares, obras de enciclopedias y diccionarios de referencia, patentes y modelos de utilidad, ponencias, preprints, productos de investigación, repertorio de catálogos, repertorios de índices, reviews científicos, revistas científicas, separatas, simposios, software y aplicaciones web, tesis doctorales. Estas son, según el contenido, las más importantes. Seguimos para adelante. Ahora sí pasamos a la descripción y evaluación de fuentes de información especializada. Dentro de la bibliografía que hoy estamos analizando, del artículo que estamos analizando, o sea, de las fuentes de información especializadas de Manuel Blázquez Ochando, este autor tiene dos protocolos. Un protocolo de análisis, identificación y descripción de fuentes de información, es decir, un protocolo que nos permitirá analizar, identificar y describir la fuente de información especializada. Y un segundo protocolo que nos va a permitir evaluar la fuente de información especializada. Yo puse esta diapositiva acá para que ustedes puedan acceder a estos dos protocolos.
el de análisis, identificación y descripción es el FS 055P1 y el de evaluación de fuentes de información especializadas es el FS 055P2. Estos dos protocolos, tanto el de análisis como el de evaluación, los van a encontrar en la carpeta de documentos de la bibliografía obligatoria del primer encuentro. Bien. Hablemos ahora sobre la revista científica y cuáles son los indicadores de las revistas científicas. En primer lugar, el primer indicador del que vamos a hablar es el factor de impacto. El factor de impacto de una revista en un año concreto se mide así, se mide en un año en particular, es el porcentaje de citas que la revista recibe sobre los artículos publicados en el ejercicio de los 2 años anteriores. Por ejemplo, el factor de impacto de 2014 es igual a las citas recibidas durante el año 2012 y 2013, dividido el número total de artículos de los años 2012 y 2013. Es un método de evaluación de fácil aplicación y cálculo. Mide la productividad, mide la cantidad, pero no mide calidad. ¿Sí? O sea que el factor de impacto es un factor cuantitativo, no cualitativo. Y además en ese factor de impacto se excluyen ciertos tipos de artículos. Es decir, no entran los artículos de noticias, ni las correspondencias, ni la fe de ratas, ni la autocita, etc. Bien. El segundo indicador de revistas científicas es el índice de inmediatez. El índice de inmediatez es el número de citas que reciben los artículos de una revista científica en el transcurso de un año. ¿Sí? Así como el factor de impacto estaba referido, para hablar del año 2018, a los 2 años anteriores, 2016 y 2017, el índice de inmediatez se refiere al número de citas que reciben los artículos de una revista científica durante ese año, en el transcurso de ese año, de un año en particular. El tercer indicador es la vida media de las citas. Es el periodo de tiempo que los artículos de una revista científica reciben citas. Cuanto más tiempo los artículos reciben citas, mayor validez tienen. Se relaciona, por supuesto, con el nivel de obsolescencia de los artículos. ¿Sí? El cuarto indicador es el Eigenfaktor EF. Es la clasificación de las revistas más importantes según el número de citas que éstas reciben de artículos procedentes de otras revistas. Es decir, que acá lo que se mide es la importancia de la revista según el número de citas que esa revista recibe, pero de otras revistas, no de la propia revista. Bien, una vez que hablamos de los indicadores de las revistas científicas, ¿sí?, vamos a hablar de las estructuras de la revista científica. En primer lugar, la estructura de un artículo científico. En la estructura de un artículo científico vamos a tener en cuenta el título, el subtítulo, por supuesto a los autores, cuál es la afiliación, es decir, bajo qué paraguas académico actúan los autores, pertenecen a una universidad, pertenecen a una academia, pertenecen a una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener en cuenta en el artículo científico el resumen y las palabras claves. Vamos a tener en cuenta además cuál fue la fecha de envío del artículo a la revista, cuál fue la fecha de recepción, cuál fue la fecha de aceptación del artículo después de haber pasado por el proceso de arbitraje y cuál es la fecha de publicación. Otro aspecto a tener en cuenta es el llamado DOI. El DOI es el identificador digital de objeto. Es un identificador unívoco de los artículos científicos, de los libros y de los capítulos de libros. Es un código alfanumérico que no varía con el tiempo. Vamos a tener en cuenta el texto de la contribución,
su introducción, la metodología que utilizó para estructurar el artículo, cómo desarrolló la investigación, cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las conclusiones. Las ilustraciones y tablas que utilizó, la bibliografía y las referencias, y si el artículo tuvo anexos. Todo esto nos permite entender la estructura del artículo científico. Ahora bien, en la revista científica otra cosa de importancia es la evaluación de esa revista científica. ¿Cómo la evaluamos? Bueno, para evaluar una revista científica tendremos en cuenta los datos básicos de la revista, si la revista participa en algún ranking internacional, quién constituye el comité editorial y quién constituye el comité científico de la revista, cuáles son las normas que la revista tiene para que los autores puedan remitir los artículos, cuáles son las normas de estilo, cuál es el léxico y la estructura que la revista solicita a esos autores, si esas normas de estilo están publicadas visiblemente, cómo se identifican los autores, cómo es la uniformidad de los artículos, si utiliza el sistema de evaluación de doble ciego, cuáles son, si están publicados, como decíamos antes, los criterios de evaluación, cómo es la calidad de la revista y su impacto, si el 50% de los artículos son originales, si más del 80% de los autores está fuera del comité editorial, si respeta la norma del 15% de autores extranjeros y más de 20 trabajos originales recibidos al año, y si la tasa de aceptación de los trabajos es inferior al 60%. Todos estos son elementos que hablan de la evaluación de las revistas científicas. Ahora hablemos de la evaluación de los artículos científicos. Antes hablamos de la estructura, ahora hablamos de la evaluación de los artículos científicos. ¿Qué se tiene en cuenta cuando evaluamos un artículo científico? El título y el subtítulo, que sean claros, concretos, concisos. Si el artículo tiene un resumen en más de un idioma. Cómo está planteada la introducción, si está explicitada la metodología, si se ponen en evidencia los resultados, si hay conclusiones y además se permite la discusión de esos resultados, cómo fueron las citas, si son homogéneas y cuál es la bibliografía utilizada. Seguimos adelante. Bien. Vayamos ahora al tema de las patentes. A través de un título de propiedad industrial se obtienen derechos de exclusividad sobre determinadas creaciones inmateriales que se protegen como verdaderos derechos de propiedad. Entonces, las patentes adquieren diversas formas. Pueden ser diseños industriales, donde lo que se protege es la apariencia externa de los productos. Pueden ser marcas y nombres comerciales. Lo que se protege son imágenes y normas que ayudan a distinguir productos y servicios de otros similares. Se pueden proteger patentes y modelos de utilidad. De esta manera se protegen invenciones de productos y procedimientos susceptibles de reproducción. O también a través de las patentes lo que se protege son la topografía de los semiconductores. Es decir, se protege el trazado de las distintas capas y elementos que componen un circuito integrado de los semiconductores. Bien, seguimos adelante. Y ahora vamos a ver cómo es la estructura de una patente. Las patentes están estructuradas de la siguiente manera. Tienen un título, tienen un número o código de patente, tienen un resumen, ¿sí? Tienen palabras claves, también deben poseer el número de solicitud de dicha patente
cuándo fue presentada para su aprobación, cuándo fue publicada, quiénes fueron los inventores, ¿sí? Quiénes fueron los solicitantes, que pueden diferir perfectamente, cuál fue la oficina que hizo la gestión o el agente que hizo la gestión, en qué estado legal está la patente. Debe constar de una memoria descriptiva. Si hay reclamaciones o reivindicaciones sobre la titularidad de esa patente. Debe tener todas las figuras y esquemas para su comprensión. Debe tener las citas sobre otras patentes. Deben figurar todas las referencias bibliográficas. Si esa patente ha sido citada por alguna agencia u organismo, dentro de qué clasificación entra la patente, y el último elemento que debe poseer es la trazabilidad legal. Bien, por aquí estaríamos terminando con esta clase. Por supuesto que la clase se puede ampliar mucho más. Este es un breve esquema de la clase, leyendo de forma completa el artículo que hemos puesto a su consideración, que, como dijimos, es el artículo del autor perdón, se me fue de la cabeza, Blázquez Ochando. Desde ya, muchas gracias y quedo a su disposición en los foros que vamos a constituir a la brevedad.